Es una disciplina muy antigua, nacida en Grecia, reconocida por el filósofo Aristóteles con su obra El Organón, y quien a su vez formuló los principios de esta. Es una ciencia que estudia la estructura o forma del pensamiento humano. El campo de estudio de esta es muy variado y siendo a su vez una herramienta básica para todas las demás ciencias. Estudia la forma de desarrollar métodos y elementos para discernir entre un razonamiento correcto e incorrecto. La palabra lógica procede del término logos, que significa razón. De acuerdo con esto, se ha definido como una ciencia de logos. ¿Qué se entiende por lógica? Es el uso de la razón misma, o mejor dicho, es la ciencia que descubre y estudia las estructuras del pensamiento, así como las condiciones para el razonamiento exacto, y, por medio de esto, lograr encontrar conclusiones verdaderas. Cuando estudiamos el pensamiento humano, la lógica utiliza métodos y principios para distinguir un razonamiento mal estructurado de uno bien estructurado. Estudia el razonamiento en cuanto a su estructura o forma, es decir, cómo presentan los juicios. Quiere decir que nos mostrará cómo y de qué manera un juicio se relaciona con otro. Como ejemplo tenemos la siguiente estructura, por medio del siguiente razonamiento. Y en cada razonamiento tendríamos que tener una premisa mayor, una premisa menor, y a estos nos llevan a una conclusión. Entonces, como premisa mayor, el surrealismo es arte. Como premisa menor, Dalí pinta surrealismo. Y en conclusión a esto, por lo tanto, Dalí es un artista. Al relacionar los primeros dos conceptos, podemos llegar a una conclusión. Y así podemos distinguir lo correcto de lo incorrecto. Para que el razonamiento tenga lugar en el pensamiento, al pensar existen 5 factores: el sujeto pensante, el pensar mismo, el contenido del razonamiento, la expresión del razonamiento y la estructura del razonamiento. En cualquiera de los casos que podamos considerar, siempre cabe distinguir en él estos 5 factores. En primer lugar, es necesario un sujeto pensante, del que parte el pensamiento. En segundo lugar, viene el pensar mismo. Aquí producimos los conceptos, juicios y razonamientos. Como tercer lugar, el pensar produce un pensamiento determinado. Aquí la lógica solo se encarga de darle la importancia a si las proposiciones que componen el razonamiento guardan o no relación entre sí, es decir, si unas se siguen de las otras, con independencia de lo que en ellas se proponga sea o no verdadero. Así pues, en cuarto lugar, tenemos la expresión del razonamiento, la cual es dominar el lenguaje y expresarlo, más o menos exactamente, a través de ciertas formas lingüísticas. Y por último, en quinto lugar, el sujeto pensante, el pensamiento, y el cual es el contenido, podemos asegurar la validez o la invalidez de los razonamientos. Si bien la lógica es parte de una de las ramas de la filosofía, existen otras disciplinas o ciencias de las que tenemos que separarlo. Si bien la lógica estudia la corrección o incorrección de las proposiciones y el razonamiento, otra es muy distinta, la cual es investigar los medios por los cuales encontramos la verdad y evitamos la falsedad. La lógica formal estudia el razonamiento correcto, sus formas y principios. Se cuestiona y analiza las formas válidas y correctas de cada razonamiento o pensamiento. No le importa si las proposiciones que se razonan alcanzan logrando la verdad o no. Se enfoca en identificar y dar a conocer las formas por las cuales se alcanza la validez del pensamiento. Por otro lado, la teoría del conocimiento, la cual es una rama de la filosofía, se pregunta por la verdad o la falsedad. Se enfoca a su vez en qué consiste el conocimiento y estudia los elementos fundamentales para saber cuál es su esencia, los límites que tiene, saber si es verdad o una falsedad y la cantidad que existen. Su enfoque es la relación entre el sujeto y el objeto.
Los 4 principios supremos surgen de la investigación constante acerca de la corrección y validez del razonamiento. Se deja de lado si es verdadero o falso para regular y evaluar la validez como se mencionaba antes, además de dar orden y sentido. El principio de identidad menciona que todo concepto puede ser solo lo que es, no más de un significado y siempre con las mismas características específicas. Por ejemplo, el arte es arte o el verde es verde. Si se le agrega azul se convierte en azul verdoso. Si se agrega amarillo es amarillo verdoso. Y por supuesto no puede ser amarillo ni azul, porque es verde. En el principio de no contradicción, el concepto es incapaz de ser y no ser al mismo tiempo. Uno de los ejemplos más famosos es la obra Esto no es una pipa, de René Magritte, que muestra una pipa pintada en un lienzo pero con la leyenda Esto no es una pipa. Entonces decir que la pipa es una pipa pero no es una pipa rompe con el principio y por eso mismo genera tanta discusión, a pesar de identificarla como una pintura de una pipa. El principio del tercero excluido se refiere al tercer valor de verdad imposible, donde ser verdadero y falso al mismo tiempo no existe. Por ejemplo, si se dice Vincent van Gogh fue un pintor postmodernista, solo puede calificarse como verdadera o falsa. En este caso es verdadera. El cuarto principio de razón suficiente explica que antes de identificar si una proposición es verdadera o falsa, primero tendría que haber otras proposiciones que la justifiquen. Resulta similar a una conclusión, que es producto de ciertos eventos y hasta que se culminan puede razonarse el final, como cuando un artista recomienda una marca de pinturas acrílicas a base de látex, porque ya la utilizó y funcionó en el soporte que usan tanto él o el artista como quien recibe la recomendación. No se resquebrajó y comprobó que la pintura de esa marca es de buena calidad. Tanto las ciencias como el día a día conllevan una comprobación de lo que es verdadero y lo que no. Si lo que realizamos, decimos y pensamos tiene errores o problemas y tratar de resolverlos. En esto utilizamos la lógica, para comprender lo que dice un catedrático al dar clases, identificar si las palabras de un amigo deben tomarse literalmente o solo es un decir, o identificar si las noticias de un periódico en línea son verdaderas o falsas. Asimismo, un científico plantea teorías a diario. Piensa en una secuencia de hechos y cuál fue la conclusión para comentarlo con un colega y así lograr resolver problemas similares en el futuro. Un concepto es una representación mental basada en las características de un objeto, las cuales hacen al objeto lo que es y no algo diferente. Los pensamientos conducen las ideas en nuestra mente, y esos pensamientos inducen a diferenciar una cosa de otra. Evitando equivocaciones al percibir los conceptos permite tener esa representación mental. Entre sus características está que es universal, y todos los objetos que comparten características encajan con un concepto en específico. Es una representación mental, humana y producto del intelecto. En lugar de negar o afirmar, unifica y ordena las características más importantes de una clase de objetos. En la formación de conceptos es un proceso que surge desde el nacimiento y como seres humanos somos estimulados por las cosas que existen en el mundo. Esto funciona a través de la actividad psíquica que se refiere a los humanos como seres sensibles y de ese modo se cuenta con el sujeto cognoscente que éste percibe las propiedades de los elementos. Es un acontecimiento abstracto. Un ejemplo podrían ser los aplausos. Cuando los escuchamos desde pequeños y nos espantamos con un aplauso, o también felicitarnos por algún logro y que poco a poco lo vamos asociando con las distintas situaciones y tenemos una imagen de cómo se produce, ya sea por su sonido y forma, su sonido en el aplaudir y en la forma en la que producen las manos. En las propiedades de los conceptos son los que representan a todos los objetos que se vinculan por sus características, asimismo teniendo dos propiedades distinguibles, la comprehensión o connotación, característica que indica la relación que tienen y distinguen a los tipos de objetos a los que se hace referencia. Y la extensión o denotación es la característica que se refiere a la cantidad de objetos. Las relaciones entre la extensión y la comprehensión. Existe una relación entre ellos gracias a su concepto. Mientras mantengan más características particulares, el concepto hará referencia a una menor cantidad de elementos.
y entre menos características proporcione, logrará mostrar más elementos. Un ejemplo, el pincel y la brocha. El pincel tiene más extensión porque abarca una gran cantidad de herramientas que se caracteriza por su gran variación en forma, tamaño, numeración y material. Y la brocha cuenta con las mismas características, pero a un rango menor y siempre mantiene la propiedad de comprensión en sus objetos. Las distinciones entre imagen, palabra, objeto y expresión del concepto. Hay que tomar en cuenta que no se debe de confundir el concepto, ya sea por las imágenes y por las sensaciones o percepciones que se nos produce en nuestra mente. Los conceptos no son imágenes. Las imágenes son el conjunto de características que se cuentan cada término que se hace la referencia y este siempre va a variar en su tamaño, forma, color, y hay que destacar con la intención en la que se produce. Por lo tanto, en la distinción hay que partir que es un rasgo de abstracción que se comparte con los conceptos que construimos por medio de sus sensaciones. Y cuando se busca que sea más estructural y concreto, se emplea en lo intelectual de los objetos que se tiene cierto trato, por medio del lenguaje y las palabras. Es importante aclarar que se desea emplear el término ya en ocasiones que puede tener una doble confusión. Por ejemplo, un bastidor. Podríamos referirnos a un bastidor para bordar o un bastidor para un lienzo. Entonces, en ocasiones es necesario realizar esta aclaración y especificar más la expresión. Ahora hablaremos sobre la clasificación de los conceptos. En la clasificación de los conceptos tenemos 3 categorías: por extensión, comprensión y perfección. En la categoría por extensión podemos mencionar a los particulares, singulares, universales y colectivos. Como un ejemplo de particulares podemos ver acá en la imagen un pincel de punta redonda, ya que estos particulares se utilizan para hacer referencia a una clase de objetos que comparten el mismo atributo, o sea, en este caso, el pincel de punta redonda. Ahora tenemos los por comprensión. Estos se clasifican como simples, complejos, abstractos y concretos. Como un ejemplo de complejos podemos mencionar a las acuarelas profesionales perladas, las cuales no solo son acuarelas, sino nos indican un concepto un poco más rico, original y nuevo, como dice la descripción. O sea, nos indica que no solo es una acuarela, sino que es una gama profesional y es perlada. Y por último, en esta categoría tenemos los por perfección. En estos se dividen claros, exactos y distintos. Como ejemplo de distintos podemos mencionar a la gama de medios húmedos, como son la acuarela, acrílico, óleo y wash, ya que en esta categoría damos como más información acerca de una clase determinada de objetos. Ahora hablaremos acerca de los predicables. Estos nos indican las diversas maneras de nombrar un concepto. En el ejemplo de abajo, Leonardo da Vinci fue un hombre o animal racional capaz de pintar y era zurdo. Podemos verlo en sus esenciales, que es el género, que es un animal, especie, que es un hombre, diferencia específica, que es racional. Y en los no esenciales podemos ver que propio, porque fue pintor, y accidente lógico, que es zurdo. Continuamos con las categorías aristotélicas. En estas los objetos son considerados independientes del género o especie a la que pertenecen. Estas categorías las creó Aristóteles. Podemos ver entre ellas sustancia, cantidad, cualidad, relación, acción, pasión, tiempo, situación y pertenencia. Como ejemplo podemos ver en la imagen cantidad de 10 pinceles. Y para finalizar tenemos las operaciones conceptuadoras. En ellas podemos formar operaciones lógicas que nos ayuden a comprender, ordenar y clasificar conceptos. Estas se dividen en definición, división y clasificación. Como definición tenemos que según Aristóteles la definición nos da respuesta a la pregunta ¿qué es esto? Y como ellos podemos ver qué es el arte y qué es el impresionismo. En la división tenemos que esta nos ayuda a conocer las partes que componen los objetos de una clase determinada. En este ejemplo podemos ver la acuarela, la cual contiene pigmentos, goma arábica, glicerina, glucosa, sacarosa y conservantes. Y por último hablaremos sobre la clasificación. Esta nos dice que es la forma de ordenar grupos o objetos tomando como base una cierta característica.
En el ejemplo tenemos la clasificación de las bellas artes, la cual se puede clasificar en arquitectura, pintura, escultura, música, danza, literatura y cine. En conclusión, la lógica permite guiar los pensamientos para un razonamiento correcto sobre las situaciones del día a día y en el ámbito profesional. Inconscientemente se utiliza, pero al sumergirse en el tema se amplía el contexto de cómo utilizamos las palabras para reconocer lo verdadero de lo falso, lo correcto de lo incorrecto y lo posible de lo imposible.